Hola, soy la doctora Carolina Lara Sánchez. El día de hoy vamos a revisar esta plática acerca del algoritmo del tratamiento farmacológico en los pacientes con diabetes. Esta plática se va a centrar en el tratamiento oral de los pacientes con diabetes y en cómo llevar un tratamiento de forma integral, es decir, no solo para el control de la glucosa, sino para el control metabólico integral del paciente para mejorar sus desenlaces. Podemos ver que tenemos una amplia gama de hipoglucemiantes orales. Estos se van a dividir de acuerdo a su mecanismo de acción. Es importante saber su mecanismo de acción para poder dirigirnos de acuerdo a estos beneficios y a su acción en el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Podemos ver que la metformina y la insulina actúan a nivel periférico, que los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores de DPP-4 actúan a nivel de las incretinas y estas van a actuar a nivel del sistema nervioso central, a nivel del páncreas y a nivel intestinal, que lo vamos a ver más adelante. Las sulfonilureas actúan directo para el aumento de la secreción de insulina a nivel pancreático. Y por último tenemos los inhibidores de SGLT2 que van a actuar a nivel renal en el túbulo contorneado proximal. Estos no tienen acción directa con la insulina, sino lo que aumentan es glucosuria. Cada uno de estos lo vamos a ver con calma más adelante. Entonces, sabiendo los diferentes medicamentos que tenemos disponibles para lograr nuestras metas de control, ahora tenemos que establecer alguna meta, ¿no? Tenemos presente que a nivel general la meta que se busca es una hemoglobina glucosilada menor de 7 y una glucosa en ayuno entre 80 y 130, pero esta meta va a ser flexible dependiendo de cada paciente. Hay que individualizar las metas de nuestros pacientes, es decir, si nuestro paciente tiene aptitudes para aplicación de insulina, para tomar sus propios medicamentos, o no las tiene, o ya no puede ver bien o algo así, podemos decidir si hacemos una meta más estricta, si tiene buenas aptitudes o menos estricta. Si el paciente tiene antecedentes de hipoglucemias, podríamos tener una meta un poco menos estricta para evitar más riesgo de hipoglucemia. También tenemos que tomar en cuenta la duración de la enfermedad, es decir, cuánto tiempo lleva de diagnóstico de diabetes. Entre menos tiempo de diagnóstico tenemos que ser más estrictos e incluso pensar o intentar lograr una hemoglobina glucosilada en menos de 6.5. En cambio, pacientes que ya llevan más de 20-30 años de evolución podemos ser un poco más flexibles. En cuanto a la esperanza de vida, si nuestro paciente tiene alguna enfermedad crónica que tenga una esperanza de vida corta, como algún cáncer terminal, cirrosis terminal, pues nuestras metas van a ser, o nuestro control va a ser un poco menos estricto. De igual forma, si tiene comorbilidades asociadas, como algún evento cerebral vascular, como algún infarto o falla renal, también tenemos que ser un poco más lábiles o más estrictos en caso de no tener comorbilidades. En caso de tener complicaciones vasculares establecidas como pie diabético o úlceras o así, entonces vamos con esto a decidir qué tan estrictos vamos a ser en nuestro control glucémico o qué tan lábiles podemos ser y fijar una meta dependiendo de nuestro paciente de forma individual. En esta diapositiva vemos que también hablan de los recursos del sistema de salud. En general, a pesar de tener recursos limitados, con esos recursos debemos de buscar una meta de acuerdo a todo lo que les he mencionado previamente. Es decir, no por tener recursos limitados vamos a tener metas menos estrictas. Tenemos que fijar nuestra meta de acuerdo a las enfermedades y a todo lo que les acabo de comentar alrededor de nuestro paciente de forma individual y lograrlo en la mayor proporción de pacientes posible. Sabiendo que necesitamos una meta de hemoglobina glucosilada, aquí les presento
una parte de la guía de la Asociación Americana de Endocrinología, en donde podemos ver lo mismo que les comentaba. Tenemos que individualizar nuestra meta, es decir, pacientes con bajo riesgo de hipoglucemia sin otras enfermedades asociadas, buscar una meta de hemoglobina glucosilada menor o igual a 6.5. Sin embargo, en pacientes con otras enfermedades asociadas o alto riesgo de hipoglucemia, buscar una meta mayor a 6.5. Y aquí proponen lo siguiente: siempre debemos de iniciar con cambios en el estilo de vida. Y en pacientes con sobrepeso u obesidad, estos cambios en el estilo de vida deben ir enfocados a mejorar el peso o a aumentar la pérdida de peso. Entonces tenemos nuestros cambios en el estilo de vida, y ahora si tenemos una hemoglobina glucosilada de menos de 7.5, se sugiere iniciar con monoterapia. Siempre nuestra primera línea de tratamiento va a ser metformina en todos los casos, como podemos ver en esta rayita verde. En caso de que nuestro paciente tenga una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 7.5, vamos a hacer cambios en el estilo de vida, metformina en caso de que no esté contraindicado para nuestro paciente, y otro tratamiento oral, es decir, una terapia doble. Después, si a pesar de esta terapia doble, a los 3 meses de evaluación continuamos con una hemoglobina glucosilada por arriba de 7.5 o no hemos llegado a metas, podemos pensar en tener una terapia triple. Y nos ponen aquí con estos cuadritos color amarillo que tengamos especial cuidado con la insulina y las sulfonilureas, porque son secretagogos de insulina, sobre todo por el riesgo de hipoglucemia. Pero en el caso de que nuestro paciente llegue con nosotros con una hemoglobina glucosilada más de 9%, que es en la mayoría de nuestros pacientes de reciente diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos que evaluar primero? Saber si tiene síntomas catabólicos o no tiene síntomas catabólicos. Es decir, no nos dejemos sorprender por una hemoglobina glucosilada arriba de 9. Si el paciente no tiene síntomas catabólicos, es decir, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, no es necesario iniciar con insulina. Podemos empezar con una terapia dual con metformina y con algún otro hipoglucemiante de acuerdo a lo que decidamos más adelante, que les voy a explicar, y lograr un buen control. Solo si tiene síntomas catabólicos es que se decide iniciar con insulina, y que de acuerdo a su comportamiento, a sus cambios en el estilo de vida y a su respuesta, más adelante podemos valorar si esta insulina se puede cambiar por tratamiento oral nuevamente o si necesitamos continuar con esta. Estas son las guías de la Sociedad Americana de Endocrinología. Sin embargo, actualmente tenemos que, para decidir nuestro tratamiento de segunda línea, o sea, el de la terapia dual, vamos a identificar ciertas características de los pacientes que están en las guías actuales de la ADA, que es la Sociedad Americana de Diabetes. Como les comentaba, de acuerdo a las guías americanas de diabetes del 2021, dividen a los pacientes de igual forma. Dicen, como primera línea vamos a empezar con cambios en el estilo de vida y metformina. Y después si no logramos metas, vamos a identificar a los pacientes en 2. Si tienen alto riesgo cardiovascular o enfermedad renal establecida o enfermedad cardiovascular establecida o insuficiencia cardíaca, nos vamos a ir del lado izquierdo. Y si no tienen riesgo cardiovascular, nos vamos a ir del lado derecho. Podemos ver que del lado izquierdo, en caso de tener riesgo cardiovascular, de no lograr metas a pesar de metformina, vamos a agregar ciertos hipoglucemiantes orales que, aparte del control glucémico, nos va a ayudar a controlar el riesgo cardiovascular o el riesgo renal. Por ejemplo, en caso de tener antecedentes de enfermedad cardiovascular o de alto riesgo cardiovascular, podemos usar los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. Incluso dice, si ya estamos con un paciente con GLP-1 y metformina, pero tiene alto riesgo cardiovascular, se puede agregar un ISGLT2.
En caso de tener pacientes con falla cardíaca con una fracción de eyección disminuida con menos del 45%, se prefiere como terapia dual agregar un inhibidor de SGLT2 porque ha demostrado mejoría en estos pacientes para el control de la falla cardíaca, menos hospitalizaciones por falla cardíaca, menos muertes por falla cardíaca y mejorar la presión arterial. Y en caso de tener un paciente con falla renal, te dicen, ¿tiene albuminuria o no tiene albuminuria? En caso de tener albuminuria, se prefieren los inhibidores de SGLT2 porque se ha visto una reducción de la albuminuria, aparte de una protección renal. Y si no tienen albuminuria, podemos escoger ya sea los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. Y esto por parte de los pacientes con alto riesgo. Los pacientes sin alto riesgo tenemos en orden para escoger un hipoglucemiante oral para agregar a metformina, o en caso de intolerancia o contraindicación de metformina tenemos más hipoglucemiantes por escoger, que los vamos a ver más adelante. Otra cosa que valorar al escoger el hipoglucemiante oral que voy a usar para mis pacientes son los diferentes efectos adversos o efectos benéficos de los medicamentos. Por ejemplo, aquí tenemos el efecto que vamos a tener a nivel de hipoglucemia. Podemos ver que las sulfonilureas tienen más riesgo de hipoglucemia, aunque es un riesgo normalmente es leve a moderado, dependiendo qué sulfonilurea y la insulina, ¿no? En caso de tener que mi paciente tiene obesidad o sobrepeso, vamos a poder escoger un medicamento que nos ayude, aparte del control glucémico, a mejorar el peso. Por ejemplo, los inhibidores de SGLT2 o los análogos de GLP-1 son los que bajan más de peso, bajan muy leve la metformina, pero las sulfonilureas tienen ganancia de peso, las tiazolidinedionas tienen retención de líquido y un poquito de ganancia de peso, la insulina. Entonces vamos a ver el peso de nuestro paciente para decidir qué hipoglucemiante vamos a usar. Y de igual forma los otros riesgos que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, si ya tiene falla renal, saber que la metformina está contraindicada en pacientes con tasa de filtrado glomerular menos de 30. De igual forma, no están indicados los inhibidores de SGLT2 con tasa de filtrado glomerular menos de 45. Entonces vamos a ver qué riesgos o efectos adversos tienen nuestros hipoglucemiantes para decidir cuál escoger. En cuanto al riesgo de cetoacidosis, es importante saber que los inhibidores de SGLT2 en pacientes que tienen baja reserva pancreática, como actúan a nivel renal provocando glucosuria, tienen más riesgo de presentar cetoacidosis e incluso cetoacidosis euglucémica, es decir, pacientes que no tienen la glucosa tan elevada porque están teniendo efecto del SGLT2 provocando glucosuria, pero que por su poca reserva pancreática y poca insulina circulante provocan una acidosis. Entonces hay que estar al pendiente de estos pacientes. Con esto que les quiero mostrar, que hay que estar siempre actualizados para poderle brindar el mejor tratamiento a nuestros pacientes, el mejor tratamiento disponible. Sin embargo, hay que aterrizar a la realidad del paciente y de nuestros servicios de salud. Es decir, no podemos pedirle al paciente que use tratamientos excesivamente caros si no los puede comprar o si a expensas de eso tiene otros problemas, sino hay que aterrizar y ajustarnos a lo que tenemos disponible, pero ofrecerle el mayor beneficio al paciente de forma integral. Y no olvidar siempre estar al pendiente del tratamiento de los cambios en el estilo de vida. Al seleccionar el tratamiento para nuestros pacientes y qué hipoglucemiante vamos a usar, tenemos que pensar en su efectividad, es decir, qué tan potente es el medicamento que le voy a dar para reducir la glucosa o lograr un control. En el costo, ya que nos tenemos que asegurar que el paciente pueda mantener este tratamiento a largo plazo.
Los efectos adversos tenemos que individualizar dependiendo cada paciente, es decir, si es un paciente que tiene diarrea crónica, un ejemplo, no le vamos a dar metformina que como efecto adverso puede dar mayor diarrea, que estos los vamos a ver uno por uno más adelante. Y sobre todo evaluar el riesgo de hipoglucemia de nuestros pacientes para evitar por sobre todo este efecto adverso. Ahora vamos a ver uno por uno de los hipoglucemiantes orales, su mecanismo de acción y algunos de sus efectos adversos o cómo los vamos a utilizar. La metformina, como ya les he venido diciendo, siempre va a ser nuestra primera línea de tratamiento, al menos que esté contraindicada para el paciente. El mecanismo de acción de la metformina va a ser una disminución de la secreción de glucosa hepática, un aumento en la sensibilidad de la insulina, es decir, un aumento en el efecto de la insulina producida por el páncreas, que es lo principal, pero tiene otros efectos benéficos que se han descrito, como una mejoría en este ambiente de obesidad e inflamación. ¿Esto por qué? Porque tiene un efecto inmunológico en varios órganos metabólicos, como en el tejido adiposo, en el hígado y el intestino. También va a alterar o mejorar nuestra microbiota intestinal, y esta mejoría de la microbiota intestinal va a hacer que mejoremos los niveles intestinales de GLP-1. Hay que recordar que estos GLP-1 son incretinas, que más adelante vamos a ver su efecto, pero tienen también efecto benéfico en la sensibilidad a la insulina y en disminuir, aumentar la saciedad o disminuir el apetito y varias cosas que vamos a ver ahora. La metformina tiene pocos efectos adversos, pero dentro de estos efectos adversos el más frecuente y más importante van a ser los síntomas gastrointestinales, que se presentan hasta en el 20% de los pacientes. Esto se ha visto que está un poco asociado a las variaciones genéticas del individuo en el transportador de metformina, que se llama OCT1, y en el transportador de serotonina. Esto va a provocar un aumento en la concentración de metformina a nivel intestinal y puede alterar la motilidad intestinal y el vaciamiento gástrico, provocando estos síntomas como diarrea, pirosis, dolor epigástrico, náusea o vómito. Entonces, para evitar este efecto adverso, se ha creado una fórmula de metformina de liberación prolongada y una forma de dosificar la metformina para lograr la buena tolerancia de los pacientes, que se las voy a explicar a continuación. ¿Cómo vamos a reducir los efectos adversos de la metformina? Vamos a empezar con dosis divididas y escalonadas. Es decir, se toma la metformina cada 8 horas y lo vamos a empezar de forma escalonada, como se los describo aquí. Tomar media con el desayuno por 5 días, media con el desayuno y media con la cena por 5 días, y así ir aumentando. Hay que recordar que la dosis mínima efectiva de metformina van a ser de 1500 miligramos y la dosis máxima de 2550 miligramos. Únicamente en pacientes obesos se puede llegar a los 3000 miligramos al día de metformina. En caso de poca tolerancia a la metformina, en algunos estudios se ha observado que también podemos encontrar mejoría cuando usamos prebióticos que modulan la microbiota intestinal. Si a pesar de haber iniciado la metformina de forma escalonada y dosificada, aún así presentan efectos adversos gastrointestinales importantes como una diarrea crónica o pirosis importante, vamos a intentar cambiarlo por la presentación de liberación prolongada. ¿Cuál es la diferencia de esto? Es que la presentación de liberación prolongada hace que la metformina comience su liberación y su efecto a nivel intestinal y no a nivel gástrico. ¿Cuándo está contraindicado el uso de metformina? Cuando tenemos una tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros minutos. ¿Y cuándo vamos a usar con precaución la metformina? Cuando tenemos enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado de menos de 45 mililitros minutos, vamos a continuar con la metformina.
Sin embargo, si mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular de 45 y apenas va a iniciar metformina, no se recomienda iniciar con esta tasa de filtrado. Sí la podemos continuar, pero no iniciarla. Ajá. También vamos a usar la metformina con precaución en pacientes con hepatopatías agudas, en enfermedades gastrointestinales agudas o no controladas, como diarrea crónica o una enfermedad ácido péptica no controlada. Y además, en caso de usar más de 2 gramos de metformina al día, se sugiere medir niveles de vitamina B12 para descartar que haya deficiencia de esta y después medirla cada 3 años para, en caso de alguna deficiencia, suplementarla. Las sulfonilureas es un muy buen hipoglucemiante, ya que tiene muy buen control de la glucosa. Está recomendado sobre todo en pacientes que tienen recursos ya sea económicos o médicos limitados por su bajo costo. Sin embargo, es importante saber que tenemos que estar muy al pendiente de estos pacientes por el riesgo de hipoglucemia, porque como es un mecanismo de acción, estos son secretagogos de la insulina, es decir, actúan aumentando la secreción de insulina a nivel del páncreas. La depuración de las sulfonilureas es principalmente renal y hepático. Y otra cosa a tener en cuenta es que en algunos pacientes provocan algo de ganancia de peso. Sin embargo, es importante que si es mayor el beneficio, es decir, lograr un control metabólico con una poca ganancia de peso, es muy buena opción de tratamiento. La sulfonilurea más usada en México es la glibenclamida. Vamos a usarla a las dosis bajas de 2.5 miligramos con el alimento más copioso. Siempre se debe de tomar con alimentos, ya que estos van a inducir secreción de insulina y al tomarla junto con los alimentos hay menos riesgo de que produzcan hipoglucemia. La dosis máxima de glibenclamida descrita está entre 15 a 20 miligramos al día. Esta se va a dividir con los alimentos cada dosis. Y entonces en los pacientes con uso de sulfonilureas es necesario insistir mucho en el control de los cambios del estilo de vida, es decir, dieta y actividad física, para evitar la ganancia de peso o incluso lograr una pérdida de peso. La glibenclamida tiene una vida media de 2 a 5 horas con un pico máximo en plasma de 1 a 3 horas. En cambio, la glimepirida tiene una vida media de 5 a 9 horas con un pico máximo entre las 2 a 4 horas. Por tal razón es que la glimepirida tiene menos riesgo de presentar hipoglucemias y en pacientes de mayor edad se va a sugerir, en caso de requerir usar sulfonilureas, usar glimepirida para evitar este efecto adverso de hipoglucemias, ya que en pacientes de mayor edad existe mayor riesgo cardiovascular y ante una hipoglucemia hay mayor riesgo. La dosis máxima de glimepirida descrita es 8 miligramos al día. De igual forma se va a dividir estos 8 miligramos en cada uno de los alimentos y siempre se va a consumir con alimentos. La otra familia de hipoglucemiantes orales que tenemos disponibles son los análogos de GLP-1. Los análogos de GLP-1, la GLP-1 es una incretina, que es una hormona que se secreta en el intestino en respuesta a la ingesta de los alimentos. Estos se secretan en las células L y K y tienen varios beneficios que ahorita les voy a platicar. Existen todos estos análogos de GLP-1 como exenatide, liraglutide, dulaglutide, semaglutide. Por sus efectos como incretinas tienen algunos efectos adversos como náuseas, vómito, pirosis, diarrea, estreñimiento y gases. Lo que más vamos a encontrar y más frecuente van a ser las náuseas. Como les comentaba, los GLP-1, que son los péptidos similares a glucagón tipo 1, son incretinas. Estas son hormonas que se secretan en el intestino en respuesta a la ingesta de alimentos.
Esta secreción de las incretinas va a aumentar la secreción pancreática de insulina mediante el aumento de su biosíntesis y mediante la nueva formación de células beta. Va a mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel periférico, ya sea en el músculo, a nivel cardíaco, a nivel del tejido adiposo, y va a disminuir la secreción de glucagón a nivel hepático. Por otro lado, también va a retrasar el vaciamiento gástrico y a nivel del sistema nervioso central va a tener neuroprotección y aumentar la sensación de saciedad. Esto en conjunto, ¿qué va a hacer? No solo va a controlar los niveles de glucosa mediante la secreción de insulina y la sensibilidad a la insulina, sino que también va a disminuir la ingesta de alimentos. Esto va a ayudar a la pérdida de peso. Esto a su vez va a seguir ayudando a la sensibilidad a la insulina y va a mejorar o disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, este tipo de medicamentos no solo tiene beneficio a nivel del control de la glucosa, sino otros beneficios aunados a este. Los análogos de GLP-1, su forma de aplicación es de manera subcutánea, similar a la insulina. Son plumas precargadas que tienen sus dosificaciones. Siempre se va a iniciar con dosis bajas y por varios días o semanas, y se va a aumentar de acuerdo a tolerancia para llegar a la dosis máxima tolerada con el mejor efecto. ¿Esto para qué? Para evitar los efectos adversos que ya les había mencionado, como náuseas, vómito o diarrea, sobre todo por las náuseas. Va a aumentar la saciedad y por lo tanto este medicamento es una buena opción para pacientes con obesidad o riesgo cardiovascular elevado o antecedente de algún evento cardiovascular ya establecido. Recordando que se ha demostrado que el uso de GLP-1 disminuye el riesgo de presentar eventos cardiovasculares mayores. En cambio, los inhibidores de DPP-4 son otra familia de hipoglucemiantes. La enzima dipeptidilpeptidasa 4 es la enzima que degrada a las incretinas, es decir, al GLP-1. Vean, aquí les explico. Después de la ingestión de los alimentos, se estimula la secreción de las incretinas, entre ellas las GLP-1. Estas incretinas, en su estado natural, tienen una vida media más o menos de 2 minutos y se degradan rápidamente por la enzima DPP-4. Entonces, si un medicamento inhibe esta enzima, esto va a provocar una vida media más larga y entonces efectos más prolongados de las incretinas. Que hay que recordar, que les acabo de mencionar, que las incretinas van a mejorar la secreción de insulina, mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir la secreción de glucagón, y con esto mejorar o disminuir los niveles de glucosa. Otra excelente opción que funciona sobre el mismo sistema incretinas son los inhibidores de DPP-4. Inhiben a la enzima que degrada las incretinas GIP y GLP-1. Como ejemplos tenemos linagliptina, sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina y alogliptina. Se administran por vía oral. Habitualmente es un máximo de 2 ocasiones al día. Hay algunas que solo son una vez al día y son fármacos de segunda línea, pero también su principal limitante es el costo. Tenemos varios inhibidores de DPP-4 en el mercado. Lo importante de estos inhibidores de DPP-4 es que tienen una vida media prolongada, por lo que permite una dosis al día. Tienen muy buena tolerancia y bajos efectos adversos, con muy bajo riesgo de hipoglucemia. En general se toleran muy bien. Tenemos varios, entre ellos sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina y alogliptina. Todos estos tienen excreción renal. El único que tiene excreción enterohepática, es decir, por las heces, es la linagliptina. ¿Por qué es importante esto? Porque en pacientes con falla renal o con alto riesgo de progresión de la falla renal, el medicamento más seguro va a ser la linagliptina, ya que este no requiere ajuste de dosis a la función renal. Por otro lado, también se ha visto un beneficio ligero en la reducción de la albuminuria, es decir, una protección a nivel renal
con el uso de linagliptina y algunos otros como sitagliptina. Sin embargo, estos sí se ajustan a función renal. Otra familia de hipoglucemiantes van a ser los inhibidores de SGLT2, es decir, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Los principales son los tipo 2, que se encuentran en el túbulo contorneado proximal. Estos son muy importantes porque van a actuar independientemente de la función de la insulina y de la función de las células beta, es decir, es un medicamento complementario en cuanto a su mecanismo de acción, junto con otros medicamentos que van a actuar directo en el páncreas o en la función de la insulina. Estos van a actuar inhibiendo la reabsorción de glucosa a nivel del riñón, esto quiere decir que va a aumentar la glucosuria entre 60 a 80 gramos al día. Esto es equivalente a 280 kilocalorías al día. Al aumentar la glucosuria y no reabsorber estas 280 kilocalorías, también aumentan la pérdida de peso. Por lo tanto, vamos a usarlos en pacientes con sobrepeso u obesidad, incidiendo un poco en la pérdida de peso, y vamos a usarlos en pacientes que queremos lograr una nefroprotección también. Como el efecto de estos inhibidores de SGLT2 es el aumento de la glucosuria, su principal efecto adverso va a ser el incremento de infecciones genitourinarias y deshidratación, sobre todo en pacientes adultos mayores que tienen el sensor de sed un poco alterado. Este va a ser un tratamiento complementario a otros hipoglucemiantes orales que tienen efecto sobre la insulina, ya que, como les mencionaba, no tiene efecto sobre la insulina. Tenemos varios en el mercado, como la dapaglifosina, la canaglifosina y la empaglifosina. Es importante recordar que se deben de usar con precaución o tienen un poco menos de efecto en cuanto al control glucémico en pacientes con tasa de filtrado glomerular de menos de 45 y que están contraindicados en pacientes con tasas de filtrado glomerular de menos de 30 mililitros minuto. ¿En qué pacientes es donde vamos a indicar estos inhibidores de SGLT2? En pacientes con alto riesgo cardiovascular, con antecedentes de eventos cardiovasculares, con antecedentes de insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con fracción de eyección reducida, que quedamos que es menos del 45%, en pacientes con nefropatía diabética, sobre todo con albuminuria. Y ¿esto por qué? Porque se ha visto que disminuye los eventos cardiovasculares mayores, que ha disminuido hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que ha disminuido muerte cardiovascular y también ha disminuido albuminuria y progresión de la falla renal en diferentes estudios, con el uso de cualquiera de los inhibidores de SGLT2, ya sea dapaglifosina, canaglifosina o empaglifosina. Sabiendo todo esto que les he explicado, es importante evitar un enfoque glucocéntrico, es decir, es importante no solo concentrarnos en el control de la glucosa y en llegar a metas de glucosa, sino controlar todos los componentes modificables del riesgo cardiovascular. Como sabemos, solo el tener diabetes confiere un aumento de riesgo cardiovascular. Sin embargo, este aumento del riesgo cardiovascular no va a ser controlado o no va a reducir hasta que todos los otros factores alrededor de esto estén también controlados. Parte de los factores de riesgo que son modificables es incidir en el sobrepeso o la obesidad, el adecuado control de la presión arterial, el adecuado control de la dislipidemia y la suspensión del tabaquismo. Entonces, nuestra única meta no va a ser solo el control de la glucosa, sino el control de un paciente de forma integral. Debemos evitar el enfoque glucocéntrico. ¿Cuál es este? Que únicamente tanto nosotros como el paciente nos centremos en tratar únicamente la glucosa, olvidando el resto de los componentes modificables de riesgo cardiovascular y de otras complicaciones. Los factores de riesgo modificables en toda persona con diabetes, además de glucosa, son sobrepeso u obesidad, hipertensión, dislipidemia y tabaquismo. El riesgo cardiovascular
inherente al diagnóstico de diabetes será menor hasta que todos y cada uno de los factores de riesgo cardiovascular identificados sean controlados. Entonces, bajo esta premisa, al hablar de un tratamiento integral de diabetes, debemos dirigirnos no solo al control de la glucosa, sino al control integral. Les voy a hablar brevemente de cómo vamos a controlar los otros factores de riesgo modificables para tener un mejor control del paciente en general y evitar cualquier complicación, ya sea micro o macrovascular. Por lo tanto, el tratamiento en diabetes deberá ser integral. El clínico debe dirigirse más allá del simple enfoque de la glucosa. ¿Cuándo es que vamos a pedir un monitoreo del perfil de lípidos de nuestros pacientes con diabetes? Siempre. Siempre en la evaluación inicial vamos a tener un perfil de lípidos y después se va a hacer cada 5 años en caso de requerir tratamiento con estatinas o un monitoreo un poco más estrecho en pacientes con síndrome coronario agudo o con alguna hipercolesterolemia familiar. ¿Cuándo es que vamos a pedir un monitoreo del perfil de lípidos de nuestros pacientes con diabetes? Siempre. Siempre en la evaluación inicial vamos a tener un perfil de lípidos y después se va a hacer cada 5 años en caso de requerir tratamiento con estatinas o un monitoreo un poco más estrecho en pacientes con síndrome coronario agudo o con alguna hipercolesterolemia familiar. Así como revisamos nuestras metas de glucosa y de hemoglobina glucosilada, debemos de tener en cuenta nuestras metas de dislipidemia. Estas van a ser con triglicéridos menos de 150, colesterol, sobre todo LDL, en menos de 100, y en caso de tener un riesgo cardiovascular elevado, que es más del 10% de acuerdo a las diferentes escalas, vamos a usar una meta de 70. Y colesterol no HDL en menos de 130 y de igual forma en caso de riesgo cardiovascular elevado menos de 100. ¿Qué vamos a usar para el tratamiento? Vamos a usar fibratos, ya sea bezafibrato o ciprofibrato, para disminuir los triglicéridos. Este también aumenta ligeramente el HDL y se deben de iniciar cuando los triglicéridos los tenemos arriba de 200. Y en caso de colesterol vamos a usar las estatinas para reducción del colesterol LDL y el no HDL, en caso de estar por arriba de nuestras metas de tratamiento. Para el control del colesterol LDL existen varios tipos de estatinas. Esto es importante, ya que a nivel del sector salud podemos encontrar únicamente estatinas de baja intensidad y tenemos que llegar a la dosis de moderada intensidad de preferencia. Podemos ver aquí las dosis de baja intensidad, moderada intensidad y alta intensidad. Se prefiere iniciar con dosis de moderada intensidad para lograr una meta de reducción del 30% del LDL basal, que aquí está atorvastatina entre 10 y 20 miligramos, rosuvastatina entre 5 y 10 miligramos. Por ejemplo, aquí pravastatina 10 miligramos es muy bajo, 40 miligramos es una dosis de moderada intensidad. Entonces vamos a iniciar con tratamiento de moderada intensidad y únicamente en caso de no lograr las metas de LDL de acuerdo a su riesgo cardiovascular vamos a aumentar la dosis a alta intensidad. En cuanto a los niveles de triglicéridos, el tratamiento de primera línea siempre, sobre todas las cosas, va a ser dieta y cambios en el estilo de vida, entre ellos suspender el consumo de alcohol. En caso de presentar hipertrigliceridemia por más de 200 miligramos decilitro, podemos iniciar con fibratos. Aquí están las dosis. Y hay que recordar que el uso de fibratos no ha demostrado una disminución del riesgo cardiovascular. Sin embargo, es importante el control de triglicéridos así como del colesterol para continuar el control metabólico general del paciente con diabetes. En cuanto a los niveles de triglicéridos, el tratamiento de primera línea siempre, sobre todas las cosas, va a ser dieta y cambios en el estilo de vida, entre ellos suspender el consumo de alcohol. En caso de presentar hipertrigliceridemia por más de 200 miligramos decilitro, podemos iniciar con fibratos. Aquí están las dosis.
Y hay que recordar que el uso de fibratos no ha demostrado una disminución del riesgo cardiovascular. Sin embargo, es importante el control de triglicéridos así como del colesterol para continuar el control metabólico general del paciente con diabetes. Otros de los factores de riesgo modificables que vamos a controlar va a ser la hipertensión arterial. Entonces, pacientes que tengan hipertensión arterial con alto riesgo cardiovascular, que es más de 15% de acuerdo a las calculadoras de riesgo cardiovascular, debemos lograr una meta de menos de 130-80 miligramos de mercurio de presión arterial. En pacientes que no tengan alto riesgo cardiovascular podemos tener una meta de 140-90 y en pacientes embarazadas vamos a tener una meta de 110-135 de presión sistólica y 85 de diastólica. Y es importante también mencionar en pacientes que tienen nefropatía diabética con albuminuria que nuestra meta de control de presión arterial va a ser ligeramente menor, hasta 120-80. Se recomienda iniciar con las familias de antihipertensivos de los YECA o ARA2. ¿Esto por qué? Porque ha demostrado una mejoría o una disminución del riesgo cardiovascular esta familia de antihipertensivos. De igual forma vamos a continuar con el mismo antihipertensivo hasta lograr metas, es decir, si no estamos en metas vamos a subir la dosis hasta llegar a la dosis máxima del mismo antihipertensivo. Por ejemplo, si empezamos con losartán, 50 miligramos, y en nuestra siguiente consulta aún no logramos metas, vamos a aumentar el mismo losartán a 100 miligramos, pero no vamos a aumentar un segundo antihipertensivo hasta tener la dosis máxima del primer antihipertensivo. Después, como segunda línea de tratamiento, vamos a agregar algún diurético tipo tiazida y como tercera línea vamos a continuar con los bloqueadores de calcio. Siempre hay que vigilar los electrolitos en estos pacientes, ya que podemos tener alteraciones ya sea en el sodio o el potasio. Este es el algoritmo de tratamiento de hipertensión que vienen en las guías de la ADA 2021, que es una forma fácil de entender cómo es que nos vamos a guiar nuestro tratamiento en caso de tener un paciente con hipertensión y diabetes. Aquí podemos ver si la presión inicial está arriba de 140-90 pero menos de 160-100, vamos a iniciar con un antihipertensivo. Por otro lado, si el paciente tiene albuminuria o enfermedad renal crónica, el antihipertensivo de elección va a ser un YECA o un ARA, es decir, enalapril o losartán, por ejemplo. Y en caso de no tener albuminuria, podemos iniciar con cualquiera de todas las familias, YECA, ARA, calcio antagonista dihidropiridínico o diurético tipo tiazida. Pero si tenemos una presión arterial por arriba de 160-100, vamos a iniciar con dos antihipertensivos. Esto aunado a cambios en el estilo de vida, como ya les había mencionado. Estos dos antihipertensivos puede ser, en caso de albuminuria, un YECA o un ARA más un calcio antagonista o un diurético. Y en caso de no tener albuminuria, cualquiera de todas estas familias. En caso de no lograr control de presión arterial o presentar algún efecto adverso, se puede cambiar o aumentar cualquiera de las otras familias. Como calcio antagonista dihidropiridínico son el amlodipino o el nifedipino, y como diurético tipo tiazida es la hidroclorotiazida, clortalidona o indapamida. Esta diapositiva se las pongo para que sepamos las dosis y los medicamentos recomendados dependiendo los niveles de presión arterial de nuestros pacientes. La pueden checar con calma. Y ya casi para finalizar, ¿en qué momento vamos a usar los antiplaquetarios, es decir, la aspirina en pacientes con diabetes? Se recomienda siempre en caso de tener un bajo riesgo de sangrado en pacientes de prevención secundaria, es decir, que ya hayan tenido un antecedente de algún evento cardiovascular como infarto o un EBC. Y de acuerdo a las guías, en prevención primaria, dosis bajas de aspirina, es decir, 75 a 162 miligramos al día,
se van a recomendar en pacientes que tengan diabetes, que tengan más de 50 años y menos de 70 años y que tengan un alto riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que tengan aparte hipertensión, antecedentes de historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, dislipidemia, tabaquismo, enfermedad renal o albuminuria, ya que en pacientes que no son de alto riesgo no se ha demostrado el uso de aspirina tenga algún beneficio extra a nivel cardiovascular. Como les comentaba, donde sí se recomienda el uso de aspirina a dosis bajas en pacientes como prevención secundaria, es decir, pacientes con diabetes tipo 1 o 2 que tengan o hayan tenido alguna enfermedad cardiovascular previa a cualquier edad. Y en caso de tener alergia a la aspirina se recomienda el uso de clopidogrel 75 miligramos al día. Por lo tanto, no se va a recomendar la aspirina en pacientes con bajo riesgo cardiovascular que tengan menos de 50 años y está contraindicada en pacientes menores a 21 años por el riesgo de síndrome de Reye. ¿Qué dosis se va a usar? La mínima dosis necesaria para tener el efecto antiplaquetario y disminuir los efectos adversos. Esta dosis óptima es entre 75 y 162 miligramos al día. Lo que venden normalmente en Estados Unidos es de 81 miligramos y aquí en México de 100 miligramos. En resumen, ¿cómo es que vamos a decidir qué esquema de tratamiento va a recibir cada paciente? Debemos de centrar nuestra decisión en, número 1, el paciente. El paciente qué riesgo cardiovascular tiene, si tiene falla renal o no, si tiene insuficiencia cardíaca o no, qué condiciones físicas y mentales tiene el paciente y qué habilidades tiene el paciente o los familiares que van a estar a cargo de su tratamiento. Por otro lado, la efectividad documentada de dicho tratamiento, el costo a largo plazo para que pueda ser un tratamiento mantenible a largo plazo, los efectos adversos y tolerancia de estos medicamentos en los pacientes y el riesgo de hipoglucemia que tiene el paciente. Las guías americanas y europeas de diabetes concluyen 7 puntos clave para el tratamiento de todos los pacientes con diabetes. Número 1, vamos a individualizar nuestras metas de glucosa e individualizar el tratamiento hipoglucemiante de acuerdo a todo lo que les acabo de mencionar en la diapositiva previa. 2, siempre recordar que la base de todo el tratamiento va a ser cambios en el estilo de vida, es decir, dieta, actividad física y mucha educación al paciente. Número 3, que como primera línea siempre vamos a usar la metformina. Número 4, que después de la metformina se puede agregar 1 o 2 tratamientos hipoglucemiantes, ya sea oral o inyectado en el caso de los análogos de GLP-1. Número 5, que en última instancia, en caso de no lograr el control metabólico adecuado, vamos a usar la insulina, ya sea como monoterapia o combinada con otros agentes hipoglucemiantes. Número 6, que siempre debemos de involucrar al paciente, es decir, buscar sus preferencias, sus aptitudes y sus necesidades. Y número 7, y muy importante, que el enfoque principal en el paciente con diabetes tipo 2 es reducir el riesgo cardiovascular individual de cada paciente. Y como conclusión, no olvidar enfocarnos en la prevención de todas las complicaciones que pueden presentar nuestros pacientes con diabetes tipo 2, es decir, medir hemoglobina glucosilada cada 3 a 6 meses para tener un adecuado control glucémico, tener una revisión de fondo de ojo cada año, tener un control de microalbuminuria cada año, explorar los pies detalladamente y neurológicamente en cada una de nuestras visitas, lograr un control adecuado de presión arterial de menos de 130/80 o en caso de tener nefropatía diabética una presión arterial menor y usar estatinas para reducir el colesterol LDL a las metas de acuerdo al paciente y su riesgo cardiovascular. Muchas gracias, espero le haya servido esta plática y hayan aprendido mucho. Hasta luego.